Okay, so we approached the bridge from the other side, I think, because we were over there. Oh, that was a different bridge. Anyway, it stinks like shit here. Sorry, guys. Oof. Fuerte. I just wanted to show you guys this part here. But let's go to the right. Let's go to the right here. Yeah, so it still stinks like pee in here. Clearly. Let's wait for the cars. Then you can slowly cross the street after this one. Exactly. And then we go here. Cases, phone cases and books again. Huh? Ah, está bien. Hey, bro. No. Okay. He wanted to talk to me, you see. Bro, one moment. No, definitely not. Definitely not. Yeah, anyway, what I want to tell you, it stinks like pee everywhere. I don't know why. Not everywhere, but on many streets here. Okay, that's the Museum of National Identity right here. Okay, it's a somewhat nicer street here. Let's let him pass, and then we pass too. We go here. Oh. Correo Nacional, so that's the post office right here. Okay, here you have some kind of museum, and even have a free entrance for kids under 12. Let's see, this is the secretary. Okay, that's National Gallery, National Art Gallery right here. And here you have the National Palace, actually. So let's go and see. Ok, ¿cuánto cuesta por un extranjero que no sería centroamericano? 120 lempiras. Ok, ¿se puede pagar con tarjeta también? Sí. Ok, muy bien. A ver. Nos vemos, que le vaya bien. Bye. Yo pensé que usted es extranjero, como que por el pelo creo, pero después he visto que... Me lo dice enseguida, pero no, catracho. 100% Catracho. hondureño. ¿Catracho es algo de Honduras o algo de Tegucigalpa? Es algo de totalmente territorio. Ah, ok, de todo Honduras. ¿Por qué catracho? Si es que antes había un líder del ejército que también fue presidente, llamado... Bueno, de apellido Satruch, te debo el nombre inicial. El nombre de Satruch fue evolucionando el nombre. Él, como era líder del ejército, hubo una pequeña guerrilla ahí por terrenos de Nicaragua. Ajá. Decían, ahí vienen los Satruches, que eran los soldados de Satruch. Ah, ok. Entonces, como la gente no lo podía pronunciar, fue evolucionando a catrachos. Ok. Es más económico que el otro museo. Yo fui al museo, al antiguo Palacio Presidencial, creo se llama así. Casa de la Memoria, Casa la de antigua Memoria. casa Sí, presidencial. Antigua casa presidencial, sí. Muy bien. Ahora el presidente está más, o sea, la casa presidencial es más moderna, creo, ¿no? Es Como más moderna. Es un y- edificio grande, Sí, ¿verdad? está en una colonia más, Aquí viene. Muchas gracias. digamos, más bonita. Ahorita tenemos dos salas disponibles. Ok. Si quieres puedes comenzar. Ujú. Aquí tenemos por acá. Okay. ¿Cómo te llamas? Nain. Nain, ok. Nain Rubio. Rubio. Sí, Está bien. Yo soy Alex, un placer. Alex. Alexander, Alex. ¿De dónde venís? Yo soy ruso, pero vivo en Alemania hace 10 años ya. ¿En serio? Entonces ya es bastante. Y pues bueno, tenemos aquí esta colección todos los años. Tenemos aquí una alianza con la Embajada de Japón. Entonces exhibimos todos los años calendarios que ellos nos mandan para que sean sorteados. Entonces, bueno, aquí es tu curiosidad, el que te guste, pues Sí. lo puedes ver. Lo que yo he notado, igualmente cuando estuve ahora hace 2 días en Copán Ruinas, que Japón está apoyando mucho a los proyectos acá. Y yo no entiendo que hay alguna conexión, algunos acuerdos. Entre los presidentes hay un tipo de conexión ahí. Tú sabes, los países por conveniencia pues se juntan hacen alianzas con otros países.
Sí. económica o donaciones, organizaciones, entonces, bueno, por ahí va la cosa. Ok, entiendo, es algo personal también, quizás, ¿no? Uno con otro. Ok. Y eso, Japón envía calendarios cada año, y muchos. De un tiempo para acá, todos los años, bueno, esto es del 2025, el Sí. año pasado tuvimos 2024, Sí. 2023, 2022, y pues bueno, las personas aquí les gusta pues, bueno, las fotografías y Sí, el es diseño bonito. de los calendarios, entonces vienen las personas y lo pueden abrir, digamos, Sí. a las fotografías, Ok, por muy acá, bien. bueno, vemos paisajes, Ujú. y como se están sorteando, Ajá. hay más o menos 60 calendarios, los cuales van a ser regalados al público por medio de un número. Tenemos un listado por allá en el que se anotan Ujú. y se pueden ganar uno de estos calendarios. Ujú. Bueno, mi favorito es este, creo que el diseño es. Ujú. Tiene bonitos diseños. Ah, qué lindo. Por ejemplo, Ok. Con imágenes así, dibujos antiguos, digamos, en el ¿cómo se dice? En el estilo antiguo. estilo japonés. De sí, japonés muy bien. antiguo, sí. No sé qué es eso. Son como jarrones, sí. Ok, jarrones. Supongo, ¿verdad? Ok. Tú sabes, Sí, el porque- arte puede Sí, ser lo que- susceptible, sí. El artista lo puede ver De a diferentes su propia maneras. forma, sí. Ajá. Ok. Bueno, es uno de mis Interesante. favoritos. Ok, son bonsai acá también. Los... Veo varios tipos también, como Árboles. que... Ujú. Ah, está bien lindo. Ujú. Más Es bonito. paisajes, Es ¿no? bonito, sí, sí. Ok. Bueno, Está si bien. quieres pasar la sala de historia. Sí, claro, claro. ¿Desde cuánto andas? Bueno, estás aquí en Teus. Hace un día. Hace un día. Yo llegué ayer desde Ruinas Copán con un bus. Oh. O sea, yo estuve viajando por San Pedro Sula, pero yo me quedé en San Pedro Sula hace unos días también. Me quedé 2 noches allá, o 3 noches. Entonces yo conocí un poco Puerto Cortés, conocí San Pedro Sula, conocí Copán Ruinas. Entonces acá yo me quedo 2 días completas. Yo me voy el domingo Oh, wow. para Guatemala. ¿Para Entonces, Guatemala? Sí, sí. Entonces yo tengo hoy y mañana, todos los días, visitar. libres para conocer, para visitar. Entonces, la primera cosa que yo hice, yo fui por acá, por el centro hoy, en la mañana, tomé café, después fui por la casa de memoria y después ya llegué acá. Lleva Ah. muy buena ruta, ¿eh? Y el cafecito que no puede faltar. Sí, yo fui al Café y Libros, se llama, creo. Café con libros. Café con libros, es muy lindo. Me gustó la. Aquí de hecho el había ambiente. uno antes, pero Ujú. bueno, desde pandemia se cambió en la cafetería Ujú. porque, bueno, se tuvo que cerrar la que había y esta es la nueva que ingresó. Ah, okay, entiendo. It looks a lot like the European palaces, I would say, the Spanish palaces in particular. That's what it looks like. But the roof, I'm sorry guys, but it doesn't look so good. It doesn't really fit into the style of those balconies. Not balconies, what do you call them? You tell me please, or the arcs here. The style, it doesn't really... Yeah, I'm not an expert in design, interior design, by no means, but it just doesn't look right to me. Ah, es un oso perezoso. Sí, Ok. estos son sus huesos. Wow, es qué parte de su cuerpo, ¿sabes? Este es el fémur Fémur, por acá. y Ok, es- la tibia, la parte inferior de Tibia. nuestra pierna. Ujú. Sí, son Wow. huesos reales. Se les hizo una prueba llamada carbono 14, la Ujú. cual nos dice la veracidad de las piezas. Ujú. Y sí, son reales. Wow, wow. Y nos dijo más aproximadamente su antigüedad, Ujú. que tiene más de 18.000 millones de años. Ujú. ¿Va? Wow, grande. Se ven como tipo piedra y es que absorben los minerales cuando están debajo de la tierra, entonces van adoptando como esta apariencia roja. Ah, ok, entiendo. También se dice que, además de que eran más grandes que los elefantes, Ujú. son los ocasionantes que el día de hoy podamos comer aguacates. ¿Va? Mm. ¿Has probado aguacates? Sí, claro. ¿Te gusta el guacamole? Sí, sí, Va. claro. Gracias a los osos perezosos se dice que podemos comer hoy aguacates. Mm. Eran muy altos los árboles, se dice, Ujú. y era uno de los pocos que podía alcanzarlo debido a su tamaño. Ujú. Entonces se alimentaba del aguacate y por medio de sus heces y también de la migración, como se movía, iba regando la semilla por donde iba. Mm. Entonces, Interesante. podemos agradecer un poquito Ujú. al oso perezoso que hoy podamos comer. Sí. Vas a ver que en las pantallas, en toda la sala hay un montón de pantallas. Ujú. La sala se modernizó hace poco, en 2019. Ujú. Antes era un montón de paredes con información. Ahora toda la información está aquí. Información de las tres épocas más importantes: prehispánica, colonial y republicana.
Pero vamos a hablar un poquito de la transición de lo colonial a la republicana. Muy bien. Ujú. Aquí hay desde información hasta imágenes. Ujú. Ay, muchas imágenes. ¿Cómo se llama? Cartolinas se llaman, que se puede enviar, ¿verdad? Oh. Son lo que se puede enviar como en un correo. Ah, para postales. alguien. ¿Postales? ¿Son postales o no? Son fotografías que se tomaron en aquel entonces. Ah, ok, Sí, ok. sí. Más de alguna es una postal, por ahí Ujú. puede que la veas. Y estas son imágenes de Tegucigalpa. Ok. Bien. Después de los 1800 más o menos. Ujú. ¿Te acuerdas de San Juancito? Sí. Bien. San Juancito, gracias a él, se empieza a crear Tegucigalpa. Una ciudad no puede funcionar sin ciertos lugares y uno de ellos fue este. ¿Se te hace conocido? ¿Correo? ¿No? Cerca, sí. Has estado ahí. Hospital, sí, yo estuve pasando y me acuerdo un poco de... Estuvo el correo nacional, o como se dice, y otro era como el centro de salud o algo así, como hospital. Va. Quizás, no sé, algo así. Es aquí. Es aquí, ok. Es esto. Aquí el museo ha tenido diferentes etapas Ujú. y una de ellas fue esta, en 1882, Ujú. cuando se inaugura como el primer hospital general de Tegucigalpa. Ahora está al lado, creo, bueno, un poco más por allá en la calle. Como el centro de salud o algo así se llama. Sí, creo. El que lo sigue a este se llama el Hospital San Felipe, Ah, ok. que es el que está por Próceres, allá es arriba. Ujú. Últimos alcaldes españoles que tuvimos por acá, que se llamaba Narciso Mayol, Ujú. de ahí viene su nombre. Ujú. Muy bien. ¿Por qué es tan importante este puente? Y es el que une las dos ciudades que conforman nuestra capital, Ah, ok. Comayagüela y Tegucigalpa. Ujú. En aquel entonces no existía el puente. Ujú. Se crea el puente como una manera de incrementar la economía y también para facilitar el movimiento de Comayagüela a Tegucigalpa. Pero ¿qué sucede? Empieza a haber mucha discriminación. ¿Por qué? Se dice que en Comayagüela vivían los indios y en Tegucigalpa los hijos de herederos y personas que tenían dinero. Ujú. Entonces, cuando los de Comayagüela empezaron a ir a Tegucigalpa, decían, ¿por qué los indios se están mezclando con nosotros? Ujú. ¿Qué sucede? Empezaron a crear instituciones para dividir estas dos clases sociales. ¿Va? Ya vamos a ver alguna. Ujú. Esta fue la primera vez que el puente se derrumba. Fue para un huracán que cubrió todo el puente y lo derrumba. Ujú. Aquí lo que está sucediendo es que los de Comayagüela están pasando hacia Tegucigalpa debido a que Comayagüela es muy vulnerable a las inundaciones. Ujú. Entonces, si es una lluvia muy fuerte, cubre las casas. Sí. Entonces, bien. Se dice que para la... O de plástico, ¿cómo se llama? ¿Cómo se crates en inglés se dice? O sea, como algo de plástico que se pone al lado del puente. Pero no entiendo para que por- pasen las personas. No, se pone como al frente del puente como box de plástico, así. Ujú. Y yo no entendí de verdad por qué. Aquí las ponen. Sí, ponen en el puente. ¿Quiere decir que es la gente que está vendiendo algo o no sé qué es? Sí, bueno, como ves cuando vienes aquí al centro de Tegucigalpa, cuando vas llegando, vas a ver muchos vendedores ambulantes. Entonces, si lo manipulas de mala manera, se puede romper. Y se usó oro verdadero acá, ¿verdad? Me imagino. Es poco oro, Tiene pero... detalles de oro, sí. Sí, hasta que en las páginas, allá en el papel, están como cubiertas con oro. Sí, creo. Creo que más estos detalles de las esquinas aquí, estos detalles también. Sí. Pero también puede haber sido en las páginas. Antes Ujú. pues el oro lo utilizaban inclusive como de la manera más leve. Ujú. Sí. Estos están en latín, ¿va? En latín, ok. Sí. No los he podido ver en persona abiertos, pero espero pronto. Sí, ¿Va? pero ahora, ¿cómo leen en las iglesias acá? ¿También en latín o en español? No, aquí ya en español tengo Para que entendido. la gente entienda. Sí, Ok. yo no soy católico, Ok. entonces no, me imagino que en alguna ocasión especial lo hacen en latín, según yo he escuchado. ¿va? Ok. Sí. Aquí ya tenemos una pieza muy polémica que es un Jesús moreno. Ujú. ¿Qué sucede? En aquel entonces, cuando vienen los españoles, que es donde comienza el sincretismo, Ujú. empiezan a fomentarles estas figuras religiosas
a las etnias, a los indígenas, pero ellos decían, ¿y quiénes son ellos? ¿Y por qué tengo que creer? Entonces, ¿por qué decían esto? Porque los traían como la Virgen, blanquitos y con rasgos españoles. Entonces ellos dijeron, ah, bueno, ¿no quieres creer? Pues te vamos a hacer creer. Empezaron a manipular las piezas y las figuras religiosas, trayéndolas del mismo tono de piel que los indígenas, para que ellos se sintiesen más identificados con estas figuras religiosas. Hasta que el cabello se ve. Hasta el cabello, que es un poquito más rizado. Sí. ¿Y qué sucede? También lo hacía de una manera más digerible para los que decidían creer. Sí, claro. ¿Qué sucede? Si no creías, te mataban. Entonces nos hace cuestionarnos, por lo menos cuando yo lo leí, en qué es lo que creemos al día de hoy. ¿Por qué? Porque los indígenas de aquel entonces, los que se quedaron porque decidieron creer en estas figuras religiosas y en las nuevas propuestas ideológicas que les estaban fomentando los españoles. Entonces, en realidad nosotros creemos en estas figuras religiosas, además de ser algo impuesto, de verdad es algo que nosotros sentimos. Porque, como te comento, se quedaron los que decidieron creer obligatoriamente, porque si no te mataban. Oh, wow. ¿Cuántos metros son? ¿Como 20? Son de 8 30. a 10 metros de profundidad. 8 días. ¿Pero qué se hace allá? Yo no entiendo de verdad. ¿Para qué se estaba usando antes? ¿Por agua? El agua. Agua. Para lavar, como era hospital, para las diferentes necesidades. Me imagino que lavar tal vez los trapos, lavar uniformes. Tú sabes, el agua, para utilizarla cualquier cosita que se ocupara. Pero hay condensado acá. Sí, ¿qué sucede? Es un pozo de agua natural, pero la venita, que era la que traía el agua directamente al pozo, se cortó cuando estaban construyendo casas en los alrededores. Entonces, se dice que la venita venía del cerro que tenemos por acá arriba y construyendo las casas cortaron la venita que traía el agua hacia acá. Entonces dejó de llenarse, antes se llenaba. ¿Bien? Pero todavía Pero está queda la humedad. mojado, humedad ¿Es esto? alta. Sí. Bueno, aquí te puedes parar. Sí, claro. Esto que tú ves son gotas de agua. Estas son gotas de agua y sí, no se baja seguido porque el aire es muy denso. Se complica un poquito respirar. Sí. Todo lo que baja ahí no vuelve. ¿Tú ya has estado allá? Casi. Casi. Pero es bien complicado. Pero nadie se cayó allá. ¿O sí ha pasado? Todavía no. Ok, está bien. Personas. Pero sí ves, ahí hay pelota. De hecho, hay una pelota de un niño que se le cayó y pues bueno, no bajamos siguiendo. O sea, pelota, pero ¿qué estaba haciendo acá un niño con pelota? Random, muy random. Tal vez la abrió y se le cayó. Por eso la advertimos siempre. Ok. Interesante. Quizás es una pelota de juego de pelota de malla. No, eso no. Ya yo sé, estoy bromeando, es mi forma de bromear. Porque yo no sabía que hay juego de pelota de malla, yo no sabía que existe este juego. Sí, de hecho sí. Y en Copana ya se ve, hay un, ¿cómo se dice? Field en inglés. Está el campo. Campo donde se jugó antes. Yo no sabía. Con cadera en aquel entonces. Sí. Y que era muy difícil, se dice, porque las pelotas, como eran de hule, sí, te pesaban y te dañaban. All right, that was much more interesting. Than the other museum. The National Palace, Palacio Nacional. Now I feel really hungry. You might notice that in my energy levels, and I will go find some food now. So let's go. So we're now approaching the church, Cathedral Los Dolores. As I just found out back at the museum that the city was separated into two parts, and the bridge was built eventually to connect those two parts. But in this part of the city, we are living the indigenous people, and they built together this church because they didn't have their own church before. The one that we went to before, it was used by the descendants of the conquistadors and also by the rich people in general. So this one, they built it for themselves so that they can also go to the church and have their own one. I don't know if it's open right now. It doesn't look like we can go in there. Let's see.
but you can tell it looks quite different from the other cathedral. And kids playing football today. No, I don't think we can go inside. No, there is no entrance here. Let's see if we can go from the other side. But yeah, this is basically the church that Native Americans built for themselves. Here we have the local market, Mercado Los Dolores. We're actually looking for some food. Let's see. We do sell have some shops here. Stuff. See if I find some place that I like. Much phone cases and all that stuff. Headphones. Jewelry. I don't see any food at all, to be honest. It's pretty big. People fixing clothes here, all sorts of stuff. But I don't see any food. I think it must be outside. It looks pretty nice. And then they have the comedor over there. Marilita. Buenos días. Sí, ok, a ver, ¿qué lleva sopa marinera? ¿Qué tiene? 150. No, ok, pero ¿qué tiene dentro? Le trae camarones, le trae camecho. Ok, interesante. Y mondongo es de estómago, ¿verdad? De estómago de res. Es de sí. Ok. Pero es rica. Ok. ¿Cuánto cuesta? La de mondongo le vale 110. 210. 110. Ah, sí, 110, ok. 110. Y la de mariscos, La de 150. 50, ok. Y la de res, 110. Ok, Y la de gallina india, 110. Okay. Yeah, because I decided for the seafood soup that they have here. So let's see and try. But they also have tacos here. As you see, they have pasta, rice, meat. I think platanos, fried plantains or something. Yeah, I think it costs 150, if I'm not mistaken, right now. Yeah, let's see. Alright, so I already received something, and it looks like that. So the rice and some tortillas. And then the soup is coming. So I have to say something about the rice here. So the rice tastes quite different because I think they cook it in the broth. I got my soup now. Also give me the lime. I just asked for it. Let's see. So this is how it looks like. You see there is a crab or something like that in there. Maybe a shrimp. I think that's a crab. No, I think that's a crab actually. Let's get the lime and then I'll be back. Alright, so we got our soup. Let's see. So there are some plantains in here. I think this is the plantain and this is the banana right here. I would assume so. Judging by the size. And there is yuca here. There's a crab inside. And yeah, I do not see a lot of meat in there, but it's more the taste, I think, than the actual meat. Yeah. Alright, let's try. Tastes nice. Tastes very much like seafood. Clearly because it's seafood soup. I know there are some prawns in here. This one, you know. A bit more prawns here, so it tastes really good. I would prefer maybe a bit more seafood in here, but overall I would give it 8 out of 10 for the taste, 8.5. Right, so the food was good,
and I was told that the church opens at like 4 p.m. and I decided not to wait because it doesn't make much sense since I need to see other places here. And the church is just a church inside, right? This, I told you a bit about the history. I don't know if it's raining. It feels like it's starting to rain. There's something wet coming from up there. Anyway, here you have the veggies, corn, a lot of corn, because as you know, in this part of the world people cook a lot with corn, whether as pancakes like tortilla, arepa, pupusa, you name it. It's quite common here, so they use a lot of cornmeal, corn flour here, and they eat corn in its natural form as well. Now let's explore a bit more of this area, and also there's a park nearby, so I want to see that one. Let's go. What I thought would be just a walk to the park nearby turned out to be a hike. I didn't expect that for sure. Take a look at that. I don't know how many degrees it is, but it's pretty damn steep here. But we're almost there. But it's about 60 meters up. Yeah. I mean, what else do you do after you eat some nice marinara soup, right? Let's go. But I can tell you that they consume a lot of carbohydrates here. Pretty much like everywhere else in Latin America, in most countries in Latin America. Not so many proteins. Maybe proteins in the form of a deep fried chicken or chicharron, deep fried pig fat with some meat on it. I don't know if it's still working. Let's see. It works. I don't think so. Do you hear me? No, nobody responds there. But it's still there at least. Okay, wait a second. How do I put it back? Just do it like that. Anyway, I made it to the park. I think there will be a beautiful view from up there over the city. Let's see. I hope we don't see the bridge. I complain too much today about the bridge. Anyway, here you have the statue of General Manuel Bonilla. It says here he was the protector of the dignity and sovereignty of Honduras. There is a concert going on there. Let's go check out the view. See, have here a lot of security also, you can tell. Also with the guns. Not a joke. Wow, guys, this looks nice. And the Christ statue actually has to be sort of behind us, I guess. Further over there, up there, up the mountain. Yeah, but from here already you can see the city. The city of Tegucigalpa. There is something about the Latin American big cities, I know that I really like. It's a bit chaotic, but you feel that there is a lot of life there, and people are very open about their emotions, and you feel that in the city, you know. And even though it can be difficult at times, also dangerous at times, it still feels very different, and I like it. Right, guys, let me know what you think about the city of Tegucigalpa from what you've seen today, and if you would come here. Maybe you are from Tegucigalpa, so tell me in the comments down below. Like the video if you like it, and that way you support me the best way you can, really, by just clicking the like button, because it makes me even more motivated to make more videos, and I don't make any money out of this videos so far, so
There you go, guys. Hit the bell button, subscribe, and see you in the next video. Take care.